Unas declaraciones furiosas que podrían desvelar o bien una fisura o una táctica de las fuerzas rusas que ocupan el este de Ucrania. El comandante del grupo mercenario ruso Wagner aseguró que por falta de municiones y respaldo del gobierno ruso, el próximo 10 de mayo abandonará la ciudad de Bakhmut, punto clave para la disputa del este ucraniano. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos una diatriba furiosa de Yevgeny Prigozhin. Acusaba al Kremlin de privar de municiones a sus fuerzas. Dijo que el ejército ruso se resquebraja, sin dirección, sin entrenamiento y sin armas. Los combates en Sudán representan una catástrofe para la población civil. Más de 100.000 sudaneses han huido del país y, según estimaciones de la ONU, podrían ser más. Y la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria mundial por la pandemia de COVID. La agencia de la ONU anunció que el número de muertos por la pandemia es al menos 3 veces mayor que la cifra oficial. La crítica de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, no es nueva, pero esta vez ha sido especialmente furiosa. Habló de una deplorable condición del ejército ruso y responsabilizó también a los altos jerarcas de la cúpula militar rusa de los muertos en Bakhmut. Sin suficientes municiones, prometió una retirada para el próximo 10 de mayo. Estos son hombres del grupo militar Wagner que murieron hoy. Su sangre está incluso fresca. El oligarca más lenguaraz de Rusia, Yevgeny Prigozhin, se pronuncia sobre la guerra en Ucrania prácticamente a diario. Más que un millonario con una opinión, Prigozhin es un actor crucial en la guerra como comandante del grupo Wagner, una milicia privada de mercenarios. Y es un hombre que se permite constantemente criticar a las élites rusas desde el comienzo de la invasión. Prigozhin culpa al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, de no proveer con munición a su milicia, e incluso los amenaza. No tenemos suficiente munición. Nos falta un 70%. ¿Dónde está la munición? Aquellos que no nos den munición arderán en el infierno y se tragarán las vísceras de los muertos del grupo Wagner. Pero, ¿quién es Prigozhin? ¿Y por qué se puede permitir hablar así? El oligarca natural de San Petersburgo tuvo unos comienzos difíciles y pasó gran parte de su juventud preso por robo. Tras ser liberado, fundó una cadena de puestos de perros calientes en su ciudad natal y consiguió ahorrar suficiente para poner un restaurante a mediados de los 90. El restaurante le dio acceso a hombres poderosos como Vladimir Putin, que frecuentaba el lugar con visitantes extranjeros, lo que le valió a Prigozhin el sobrenombre de cocinero de Putin. Pero tras 2014, después de que Rusia se anexionara ilegalmente Crimea, empezó a quedar claro que Prigozhin era más que un simple hombre de negocios. El oligarca se convirtió en el comandante del grupo Wagner. La milicia militar privada se hizo famosa por sus operaciones en países africanos como Libia, Siria y Malí y por la brutalidad con la que actuaba. Pese a esas experiencias, Prigozhin dice que ahora falta organización. Lanzamos la operación especial el 24 de febrero de 2023. Dimos tumbos durante un mes antes de que se paralizara todo. Nos daban instrucciones de muchos lados. ¿Y qué vemos? Un ejército que se resquebraja, sin dirección, sin entrenamiento, sin armas. No se puede entender. Todo un caos. El anuncio de que el grupo Wagner se retirará de Bakhmut parece indicar que la relación de Prigozhin con el Kremlin se está deteriorando. Putin le da mucho margen de maniobra en Ucrania, pero el oligarca parece moverse en terreno peligroso en lo que respecta a sus ambiciones políticas. La brecha entre el papel que le ha asignado Putin y el lugar que él cree merecer en la política está creciendo. El incierto futuro del grupo Wagner lo hace más evidente. Es un momento complejo y difícil de escrutar, por eso queremos ampliar la perspectiva con Ricardo Marquina, periodista desde Chisinau, Moldavia. Ricardo, bienvenido. Retirada el 10 de mayo de Bakhmut, ¿cómo interpretar las palabras del comandante del grupo Wagner como una fisura con el Kremlin o una táctica militar?
Muy buenas noches desde Moldavia. Es muy complicado entender lo que está pasando ahora mismo dentro de las diferentes facciones del ejército ruso. Sin duda, lo de Prigozhin de hoy difícilmente sea un intento de jugar una carta para conseguir algo y volver y dar marcha atrás a estas palabras. Las palabras de Prigozhin no solo son un insulto, que es algo imperdonable dentro de las jerarquías militares, sino que son todo un desafío, es una manera de forzar a Vladimir Putin a que decida si quieren quedarse con él y con su manera de entender esta guerra, o prefiere quedarse con Shoigu y con los generales del ejército, del Estado Mayor de la Defensa rusa. Es una situación realmente inusual. Tenemos un hombre de negocios insultando y dando órdenes al Ministerio de Defensa. Putin y el gobierno ruso, el Kremlin, de momento callan, pero parece imposible que de aquí que de esta situación puedan salir los dos, Shoigu y Prigozhin, conviviendo bajo el mismo techo político. Parece ahora mismo totalmente imposible. Y tú mismo reconocías que esta crítica es una crítica que no es nueva, pero quizás es primera vez que sea pública de una manera feroz, también con muchos improperios hacia gente del gobierno ruso, del Kremlin. ¿Puede de alguna manera esto afectar directamente la relación con Vladimir Putin? ¿Cómo va a seguir siendo aquello? ¿Seguirá Putin acaso también respaldando a este señor? Pues otra vez muy difícil de entender, porque Putin es siempre un misterio cómo toma las decisiones. Es verdad que cuando no quiere tomar decisiones, cuando no quiere decantarse públicamente, lo que hace es dejar pasar el tiempo y terceras personas actúan por él. Pero ahora mismo la decisión parece muy clara. Tiene que elegir entre respaldar a su gobierno, a su ministro de Defensa, o respaldar a este señor que tiene una milicia privada, evidentemente apoyada por el Kremlin. Sin eso no habría podido estar donde está, pero que no deja de ser eso, una milicia privada que, por cierto, por la Constitución rusa están prohibidas en Rusia, que es un detalle que no es menor. La situación es realmente totalmente subgéneris, y ahora mismo a mí se me hace casi imposible prever dónde estará Prigozhin dentro de una semana. Entendemos, Ricardo, y uno de los aspectos que quizás más llama la atención es esa crítica que lanza Prigozhin sobre la falta de municiones, pero también el pésimo estado del ejército ruso. Habló de completo caos. ¿Debería Ucrania tomarse las declaraciones en serio? Ucrania tiene sus propios observadores sobre el terreno y seguramente conozca mucho mejor que los generales del SBU conozcan mucho mejor la situación del ejército ruso que muchos rusos de Rusia. Pero evidentemente que hay problemas en el ejército ruso es más que evidente. También los hay, y muy fuertes, en el ucraniano. Los dos ejércitos están carentes sobre todo de munición de artillería, que es lo que permite a la infantería avanzar. Pero en el caso de Rusia parece que también hay mucha descoordinación entre sus diferentes facciones, precisamente porque Putin ha dado mucha libertad a la facción de mercenarios frente al ejército regular, con lo cual es fácil que esa situación de enfrentamiento entre estas dos facciones pues vaya a más. Y desde luego Kiev lo mira desde la distancia, pero con cierta satisfacción. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Moldavia. A vosotros. Y más noticias internacionales a continuación. En una conferencia en la capital turca de Ankara, delegados rusos y ucranianos protagonizaron un altercado. Un funcionario ucraniano compartió este video en redes sociales que muestra cómo forcejea con un representante ruso por una bandera ucraniana. La embajada rusa en Turquía expresó su indignación por el incidente. El ministro de Relaciones Exteriores de China elogió las relaciones con India y Rusia en una cumbre de 2 días de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad india de Goa. Tanto China como la India se han negado a condenar la invasión rusa a Ucrania. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía y lo hacemos con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Y nos quedamos también en ese sector de la guerra y sus repercusiones. Y es que este viernes fracasaron las negociaciones para renovar ese acuerdo de grano que sale de Ucrania y atraviesa el Mar Negro. Según uno de los voceros de Naciones Unidas, no se alcanzó ningún acuerdo. En virtud de este pacto, Ucrania ha podido exportar unos casi 30 millones de toneladas de productos agrícolas. La mitad de ellas corresponde a maíz. Sin embargo, el número de buques que llegan a recoger los cargamentos ha descendido esta semana a 2 buques al día, frente a los 3 o 4 buques de media diaria de las últimas 3 semanas,
según sugieren los datos del Centro de Coordinación Conjunta del Acuerdo. Ucrania también reclama que las revisiones técnicas de parte de los agentes rusos no se enmarcan dentro de las inspecciones acordadas. Nos vamos para América Latina. En Bolivia, el Senado, controlado por el oficialismo, aprobó este viernes el polémico proyecto de ley del oro, que está destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, y lo envió ya al Ejecutivo para que el presidente Luis Arce lo promulgue. La norma se aprobó en un contexto en el que también escasean los dólares en el país. La ley es cuestionada por opositores y expertos en economía porque, entre otros, da la atribución al Banco Central para vender el oro sin la aprobación del Congreso. La situación actual de las reservas bolivianas se desconoce y solo se cuenta con el dato de unos 3.500 millones de dólares hasta febrero pasado, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando se superaron los 15.000 millones de dólares. Según las autoridades, esta norma aseguraría una baja inflación con crecimiento económico. Y una buena noticia, el banco suizo Credit Suisse anunció su compra a gran escala de bonos del gobierno ecuatoriano. Detrás del acuerdo de más de 1.600 millones de dólares se encuentra lo que posiblemente sea el mayor canje de deuda para proteger las Islas Galápagos. La operación liberará efectivo que Ecuador invertirá en la preservación de este archipiélago, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Credit Suisse hizo la oferta a fines del mes pasado. Los bonos ecuatorianos se devaluaron fuertemente en un momento en el que el presidente de este país, Guillermo Lasso, lucha por su sobrevivencia política. Un canje de deuda permite a países como Ecuador mantener el margen de maniobra para invertir en protección ambiental y al mismo tiempo ganar autonomía financiera. Y con una inflación del 104% anual y un dólar que batió un récord la semana pasada en el mercado paralelo, en Argentina, el billete de mayor denominación, el de 1.000 pesos, equivale a poco más de $4 y ni siquiera alcanza para tomar 2 cafés. Eso lleva a que muchos argentinos lleven fajos de billete para pagar operaciones cotidianas, mientras otros optan por los pagos digitales. Mauro del Barrio tiene 2 cafeterías en la periferia de Buenos Aires. Cuando las abrió hace 4 años, solía depositar el efectivo en el banco cada semana. Ahora lo debe hacer 2 veces por día porque su caja se llena de billetes. La inflación argentina multiplicó los precios por 10, pero el billete de mayor denominación sigue siendo el mismo, el de 1.000 pesos, equivalente a $2.10 en el mercado ilegal en este país con controles de cambio. El billete en Argentina de mayor denominación es de un uso cotidiano, de un uso frecuente. Quizás un café con un pastel representa más del billete de mayor denominación, cuando quizás con ese billete, el mismo billete de mayor denominación en otro país, comen en un restaurante 4 o 5 personas. Por la inflación del 104% anual, los proveedores quieren cobrar al entregar la mercadería. Del Barrio les entrega los billetes acumulados. Todo esto tiene un lado positivo, la formalización de la economía argentina. Para evitar el engorro de llevar tantos papeles, cada vez más se digitalizan las compras y los pagos. Argentina ha debido recurrir a la importación de billetes de Francia, Malta y Brasil para abastecer su mercado y pronto pondrá en circulación los de 2.000 pesos. En la consultora EcoGo coleccionan los numerosos billetes que ha tenido Argentina en las últimas 9 décadas. Su director intenta explicar por qué el gobierno se ha resistido a imprimir billetes mayores a 1.000 pesos. Pensaba que emitir un nuevo billete era reconocer que la inflación era muy elevada. El gobierno no quiere incorporar nuevos billetes. ¿Por qué? Porque piensa que de esta manera desalienta también la informalidad. Los billetes que hay no te alcanzan. A veces tienes que llevar fajos de billetes, mochilas, para hacer algunas transacciones que uno haría de otra manera normal. Estas son las manos de un artista bonaerense que prefiere el anonimato. Se dedica a una actividad ilícita, pero es uno de los miles de argentinos que trabaja para el extranjero, cobra en dólares y los cambia a pesos en el mercado paralelo. Allí valen el doble que en el oficial, por lo que lleva fajos de billetes para sus gastos cotidianos. Es medio incómodo tener tantos billetes para pagar
cosas que son en realidad económicas, digamos. Uno debería tener menos billetes, no los puedes tener en la billetera, tenés que tenerlos en la mochila, cuando sacás un fajo. Jardín de los chicos en el colegio, contando los 50 billetes para pagar 50.000 pesos, ese tipo de cosas, ¿no? 50.000 pesos pueden parecer muchos, son 50 billetes, pero es el equivalente a $107 en el mercado paralelo. Hace 3 semanas, el dólar allí cotizaba a 399 pesos. La semana pasada tocó los 495 y ahora se calmó en 467. Cuando aparecieron los billetes de 1.000 pesos en Argentina, equivalían a $57. Después de 6 años de tanta inflación, un billete de 1.000 pesos son $2.10 en el mercado paralelo. Bueno, Jenny, así están las cosas en Argentina. Nos quedamos contigo y más noticias de la región, ¿no? Difícil situación, es así. Vamos a detenernos ahora mismo en Paraguay porque el presidente electo del país, Santiago Peña, prometió a la líder de Taiwán, a Tsai Ing-wen, que su país continuará estrechando lazos con la isla asiática, según informó la oficina de la mandataria taiwanesa. Tsai llamó también a Peña para felicitarlo por su triunfo en las elecciones recientes. Las relaciones entre Asunción y Taipei fueron tema durante la reciente campaña electoral, ya que el candidato opositor Efraín Alegre criticaba la relación con Taiwán y había propuesto un cambio para ser leal a Pekín. China ve a Taiwán como parte de su territorio y presiona a otros países para que rompan relaciones con Taipei. Y en otras noticias internacionales, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este viernes que su familia saldrá del país a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien causó polémica al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario. En su reciente visita a España, el mandatario colombiano se refirió al fiscal general como su subordinado. La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien cuestionó decisiones del presidente principalmente relacionadas con su política de paz total. La Corte Suprema expresó gran inquietud por la errada interpretación de la Constitución por parte del presidente de Colombia, que además recibió críticas por parte de expresidentes como Andrés Pastrana, Iván Duque, de juristas, así como también de organizaciones como Human Rights Watch. En Washington, el gobierno de Joe Biden prepara un mecanismo temporal para negar el asilo a la ola de migrantes que se espera lleguen a la frontera con México cuando termine el título 42, que esto es el próximo 11 de mayo. Y la normativa impuesta por Donald Trump permitía expulsar a los indocumentados debido a la pandemia de coronavirus. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aumentarán los flujos migratorios debido a que el vecino del norte está abriendo distintos canales para un ingreso ordenado y legal, dijo. López Obrador llamó también a los migrantes a no dejarse engañar por las redes de traficantes de personas. El mandatario dijo que su país no tiene un plan especial para enfrentar la emergencia. Ya hay un procedimiento. Y crisis de migrantes en todas partes. Una lucha de poder con consecuencias catastróficas para Sudán. La de 2 generales exaliados en el golpe militar que perpetraron contra el pasado gobierno y que hoy se disputa la supremacía en un país amenazado por la guerra civil. 1/3 de la población depende de la ayuda humanitaria, pero las estructuras existentes apenas pueden funcionar debido a que el personal extranjero se ha ido. Muchos sudaneses también quieren huir. La ONU estima que más de 800.000 civiles intentarán hacerlo si la crisis continúa. Abu Qasem Mohammad Ibrahim solo pudo llevarse una maleta cuando huyó de Jartum. Antes de continuar su viaje hacia el Cairo, ha conseguido hospedarse en Wadi Halfa, en el norte de Sudán, que hasta ahora se ha librado de los combates. Todos nos abrieron sus casas y nos ofrecieron comida y bebida. Fueron muy hospitalarios. A casi 400 kilómetros de allí, en la egipcia Asuán, los cafés están llenos de refugiados varados. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 100.000 civiles han huido de sus hogares desde que comenzaron los combates hace 3 semanas. En sus cabezas llevan también las crueles imágenes de la guerra. Mi casa se encuentra en una zona de combate. Los aviones del ejército sudanés sobrevolaban la región y bombardeaban las posiciones de los paramilitares. Se oían disparos hasta que nos fuimos. Por el camino vimos mucha destrucción. Están destruyendo al pueblo sudanés. Había cadáveres en las calles. Terrible. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que varios cientos de miles de personas más llegarán a alguno de los 7 países vecinos de Sudán.
El jueves, en una conferencia de prensa en Addis Abeba, Etiopía, el representante del ejército sudanés prometió un pronto final del conflicto e insistió en su derecho. Todos los líderes, países y medios de comunicación deben distinguir entre la autoridad legal de Sudán y los rebeldes. Las dos facciones no deben ser equiparadas. Los esfuerzos de la comunidad internacional para negociar una tregua entre ambos apenas han tenido éxito. A diario se siguen viendo columnas de humo en la capital, Jartum. En el este, en la ciudad de Puerto Sudán, miles de personas esperan un barco que les lleve a Arabia Saudita. Antes del estallido del conflicto, Naciones Unidas calculaba que unos 15 millones de personas, un tercio de la población, dependían de ayuda humanitaria. Pero Sudán también está considerado el tercer productor de oro del continente, lo que lo hace interesante para las potencias extranjeras. Así que cuanto más dure el conflicto, mayor será la posibilidad de que se extienda. La policía de Serbia arrestó a un sospechoso de haber matado al menos 8 personas disparando desde un auto. Al menos 14 otras resultaron heridas en el ataque ocurrido en 3 localidades al sur de Belgrado. El tiroteo ocurrió menos de 28 horas después de que un niño de 13 años matase a tiros a 9 personas y dejara heridas a 7 en una escuela de la capital serbia. La Organización Mundial de la Salud levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID que estaba declarada desde el 30 de enero del año 2020 ante la notable reducción de los casos graves y también fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada después de que este jueves se reuniera el Comité de Emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de 3 años ha afectado al menos 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20. Bueno, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertía que la cifra oficial de muertos pudo haber subestimado el impacto real de la pandemia. Vamos a escuchar. En los 3 años que han pasado, la COVID-19 ha causado un gran trastorno al planeta. Casi 7 millones de muertes han sido reportadas a la OMS, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. Y cambiamos totalmente de historia. Hablamos ahora de la historia de amor en París, que parece llegar abruptamente a su fin para Lionel Messi. Desde que el Paris Saint-Germain cayó en octavos de final de la Liga de Campeones en marzo, el equipo francés entró en una especie de espiral de malos resultados. Las autoridades del club buscan ahora en el astro argentino un chivo expiatorio para justificar el mal manejo de un plantel plagado de egos, como son estrellas como Neymar, Mbappé y el propio Messi. Así la despedida del campeón del mundo con Argentina está cada vez más cerca. Así se preparaba este viernes el PSG para el partido del domingo. Las mega estrellas futbolísticas del club de la capital francesa como Mbappé o Sergio Ramos enfrentarán al Troyes, un equipo flojo candidato al descenso. Pero un jugador clave fue sancionado por el club francés por ausentarse de un entrenamiento y ni siquiera pudo vestirse de corto. A cambio, se puso un traje y pidió formalmente disculpas a través de su cuenta de Instagram. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. El capitán de la selección argentina había viajado a Arabia Saudita con su familia el domingo, contando con 2 días libres como suele ser habitual en el plantel francés. Pero el técnico cambió los planes y organizó una práctica el lunes en la que Messi no estuvo. El martes el PSG filtró a la prensa que le impondrían al campeón del mundo una sanción de 2 semanas sin entrenar ni jugar. Además, le descontarán el sueldo correspondiente a ese lapso. Sin embargo, el club nunca informó del castigo públicamente. Este viernes, el entrenador fue el primero en romper el silencio. Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo.
El miércoles, además, hinchas del PSG se habían reunido en las puertas del club para literalmente insultar al astro argentino, una acción que el club condenó con un escueto comunicado, pero sin mencionar a Messi. Con este distanciamiento, el club parisino busca en el argentino, máximo asistente de la Liga Francesa y segundo goleador del PSG, un chivo expiatorio a su mala campaña futbolística. Y Messi ya se va despidiendo de París en busca de un nuevo destino. Y nos ocupamos ahora de esa alegría y también del luto en Nápoles, porque el equipo de fútbol de esa ciudad portuaria del sur de Italia se ha hecho con el Scudetto, el título de liga, 5 fechas antes del final de la competición. Vamos a ver, porque después de 33 años, los napolitanos celebraban de esta manera, con este entusiasmo, su tercer campeonato en la historia del club. Sin embargo, las cosas se fueron complicando. Los festejos en la ciudad se saldaron con la muerte luego de un joven de 26 años por heridas de bala y más de 200 heridos. Por razones de seguridad, el equipo que ven aquí celebrando en el vestuario el título de campeón se quedó en Udine, a 800 kilómetros, y no quiso, o prefirió más bien no regresar a Nápoles hasta este viernes por la mañana. El rey Carlos III de Reino Unido se tomó un tiempo este viernes para charlar con algunos de los miles de admiradores que se agolpaban en el exterior del Palacio de Buckingham antes de la coronación de mañana sábado. El rey salió a caminar con su hijo y nuera, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, para saludar a sus incondicionales. Algunos llevan días acampados en el centro de Londres para obtener un asiento en primera fila. La coronación será el evento ceremonial más grande que se celebra en Reino Unido en 70 años y por primera vez también durante décadas volverá la corona a un monarca masculino, esto es después de Jorge VI, que era el padre de la reina Isabel II. Y tenemos los detalles naturalmente aquí en Deutsche Welle. Así es que muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta la próxima.